Me llamo Clara Jensen. Tengo 34 años. Y si me hubieras dicho hace un año que estaría divorciada antes de tener tiempo de darme cuenta de que mi matrimonio estaba roto, me habría reído de ti. Pero esa noche, o más bien, esa madrugada a las 2:47 de un martes, dejé de reír. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que presiona los oídos. Me había quedado dormida en el sofá con el televisor en silencio, la suave luz aún se derramaba por el salón. Mi teléfono vibró contra la mesa de centro. Un mensaje de mi marido. Recuerdo que lo cogí perezosamente, esperando algo mundano. Quizás Ethan había aterrizado sano y salvo en Las Vegas para su conferencia. Quizás me estaba enviando un mensaje borracho con un "te echo de menos" a medias. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Primero se cargó una foto. Ethan, mi marido desde hacía 6 años, de pie frente a una hortera capilla de bodas iluminada con neons con Rebecca, su compañera de trabajo. Sostenían unos papeles, certificados de matrimonio. El ramo de ella era de rosas falsas. La sonrisa de él era torcida como la de un adolescente presumiendo de cerveza robada. Luego apareció el texto, escrito en el tono de un cruel desafío adolescente. Acabo de casarme con Rebecca. Llevo 8 meses acostándome con ella. Eres patética, por cierto. Tu energía aburrida hizo que esto fuera muy fácil. Disfruta de tu triste y pequeña vida. Las palabras se volvieron borrosas. Mi mano tembló, pero solo por un momento. Y entonces, extrañamente, no sentí nada. Ni sollozos, ni rabia. Solo este entumecimiento hueco, como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Me quedé mirando el mensaje durante quizás 30 segundos. La casa crujió en el silencio. Mi pecho subía y bajaba con demasiada calma. Y entonces, tecleé una sola palabra. Genial. Dejé el teléfono. Vibró de nuevo casi al instante, pero no miré. Algo dentro de mí, algo afilado y firme, encajó en su sitio. Porque mientras Ethan pensaba que acababa de destruirme, olvidó quién dirigía realmente la vida de la que se estaba alejando. La siguiente hora fue un torbellino de eficiencia despiadada. A las 3:15 de la madrugada, todas las tarjetas de su cartera estaban canceladas. Siempre había sido un desastre con el dinero. Yo era la que mantenía todo a flote. La escritura de la casa a mi nombre, las cuentas a mi nombre, sus tarjetas de crédito. Él solo era un usuario autorizado en las mías. Clic, eliminar, borrar, bloquear. A las 3:30, llamé a un cerrajero de 24 horas. El hombre al otro lado de la línea sonaba somnoliento. ¿Un cambio de cerradura de emergencia a esta hora? Sí, dije. Mi voz era plana y extraña, incluso para mí. Le pagaré extra si viene ahora mismo. A las 4 de la madrugada, unos faros iluminaron mi entrada. El cerrajero era un tipo fornido con ojos somnolientos, pero sus manos se movían rápido. No hizo preguntas después de que le enseñara el mensaje. Sus labios se apretaron en una fina línea, como si ya hubiera visto esto antes. A las 5 de la madrugada, mi casa estaba sellada. Cerraduras nuevas, nuevo código del garaje, contraseñas actualizadas. Las llaves, tarjetas y códigos de Ethan eran ahora inútiles. Me quedé en la ventana, viendo cómo la noche se suavizaba hasta el amanecer. Por primera vez en años, me sentí. No segura, todavía no, pero en control. Subí las escaleras, me metí en la cama y dormí 2 horas seguidas. Los golpes me despertaron. 8 de la mañana. En punto. Mi puerta traqueteaba bajo unos puños pesados. Me incorporé de un salto, con el corazón acelerado, y luego me obligué a calmarme. Bajé las escaleras, miré por la mirilla. 2 agentes de policía estaban en mi porche, uno mayor, con canas en las sienes, el otro más joven, tratando de parecer severo, pero ya impaciente. Abrí la puerta a una rendija. Señora, dijo el mayor, recibimos una llamada sobre una disputa doméstica. Su marido afirma que le ha dejado fuera de su casa. ¿Mi marido? La palabra supo amarga. Me eché hacia atrás, saqué el teléfono del bolsillo y, sin decir palabra, levanté la pantalla. El infame mensaje de Las Vegas brillaba a la luz de la mañana.
El policía mayor se inclinó, entrecerrando los ojos. Sus cejas se dispararon. «Esto es real». El más joven intentó reprimir una risa. Sus labios se crisparon. «Ya no es mi marido», dije con calma. «Se casó con otra persona hace 5 horas». Intercambiaron una mirada. La radio crepitó en el hombro del oficial mayor, y la voz de una mujer, la madre de Ethan, supuse, chilló ininteligiblemente de fondo. «Señora», suspiró el oficial por la radio, «esto no es un asunto policial. Tendrán que resolverlo legalmente. No podemos obligarla a dejarle entrar si se ha casado con otra persona». Los chillidos se hicieron más fuertes. El policía mayor hizo una mueca y bajó el volumen. El oficial más joven se movió incómodo. «Dice que le ha robado sus pertenencias y su dinero». Exhalé lentamente. «Esta casa fue comprada antes del matrimonio. Las escrituras están a mi nombre. Las tarjetas de crédito eran mías. Él solo era un usuario autorizado. No he tocado sus pertenencias personales». Los agentes se miraron de nuevo. El mayor finalmente asintió. «De acuerdo, simplemente no destruya nada. Si quiere sus cosas, asegúrese de que estén disponibles». «Por supuesto», dije. Mi voz era tranquila, pero por dentro mi corazón latía como un tambor de guerra. Se fueron. Los vi desde la ventana mientras bajaban por la entrada, negando con la cabeza. Cuando la calle volvió a estar vacía, cerré las cortinas y me apoyé en la pared. Ethan pensó que podía reemplazarme en una noche. Pensó que las luces de Las Vegas y los votos baratos borrarían todo lo que habíamos construido. Pero las cerraduras ya habían girado. La puerta estaba cerrada. Y por primera vez, me di cuenta de que yo también. Por la tarde, la calma que había construido a mi alrededor se resquebrajó, no porque dudara de mi decisión, sino porque conocía a Ethan lo suficientemente bien como para predecir lo que vendría después. Y justo a tiempo, sobre las 2 de la tarde, sonó el timbre. Miré a través de las persianas y sentí que se me retorcía el estómago. Ethan estaba en la entrada, no solo. A su lado estaba Rebecca, su nueva esposa, con su barato vestido de verano blanco que todavía tenía las arrugas de una percha de rebajas. Flanqueándolos había 2 figuras familiares, Margaret, la madre de Ethan, con su ceño fruncido perpetuo, y Lily, su hermana menor, cuya sonrisa burlona siempre oscilaba entre la de una chica mala y una depredadora. Abrí la puerta del garaje antes de que pudieran volver a golpear. Los estaba esperando. Las cajas de Ethan estaban apiladas ordenadamente junto a la pared, cerradas con cinta adhesiva y etiquetadas con un grueso rotulador negro. Ropa, libros, aparatos electrónicos. La arrogancia de Ethan flaqueó cuando vio las hileras ordenadas. Intentó cubrirlo con una sonrisa burlona. «Vaya, qué eficiente. Ni siquiera has esperado a que volviera, ¿eh?» «No has vuelto», dije, con voz firme. «Te casaste». Rebecca se movió incómoda, metiéndose el pelo detrás de la oreja. Por primera vez, me di cuenta de la marca del bronceado donde debía haber estado su anillo de compromiso. Ya no estaba. Margaret no perdió el tiempo. «Esto es indignante, Clara. Una esposa no tira las cosas de su marido al garaje como si fueran basura. Ya no soy su esposa». Mis palabras fueron agudas, cortantes. «Y nada de lo que hay ahí es basura. Es todo lo que posee. Empaquetado con cuidado. Deberías agradecérmelo». Lily bufó. «Con cuidado. ¿Eres una maniática del control, Clara? Siempre lo has sido. Solo estás enfadada porque Ethan por fin ha encontrado a alguien que le hace feliz». El rostro de Rebecca se tensó ante la palabra feliz. Ni siquiera ella parecía convencida. Ethan dio un paso adelante, hinchando el pecho como si pensara que la postura podría borrar la humillación. «Mira, Clara, entiendo que estés dolida, pero no puedes simplemente excluirme. Esta casa es». «Esta casa», le interrumpí, «fue comprada 3 años antes de que te conociera. Tu nombre no está en la escritura. Nunca lo estuvo». Vi cómo el color desaparecía de su rostro, reemplazado por un rojo manchado de ira. Margaret espetó. «Volveremos a llamar a la policía».
No se puede borrar un matrimonio en una noche. Dejé que se dibujara una fina sonrisa. Curioso, eso es exactamente lo que hizo Ethan. Y la policía ya os lo ha dicho. Esto ya no es vuestra lucha. Rebecca se movió, susurrándole algo a Ethan. Su mano rozó la de él, pero él se apartó, con la mandíbula apretada. Eres vengativa, siseó Margaret. Siempre has intentado controlarle. Por eso te dejó. Me reí. No pude evitarlo. El sonido me sorprendió incluso a mí. Él no me dejó, Margaret. Huyó de la responsabilidad y fue directo a los brazos de Rebecca que, a juzgar por ese recibo de Waul en tu mano, ya están vacíos. La cara de Rebecca se puso rosada. Abrió su bolso, sacó una tarjeta, la pasó por el escáner de Waul que había traído el conductor. Rechazada. Probó con otra. Rechazada de nuevo. El silencio era denso. La mandíbula de Ethan se apretó. Metió la mano en el bolsillo, sacó la cartera y le lanzó una tarjeta de crédito al conductor. Bien, usa la mía. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. Pensé que, empezó, pero Ethan la interrumpió con una mirada cortante. Me crucé de brazos, apoyada en el marco de la puerta. Parece que el brillo de Las Vegas se desvaneció más rápido de lo que pensabas. El enfrentamiento se prolongó, las palabras cortaban más que cuchillos. Lily dio un paso adelante, con los ojos brillando de crueldad. Te crees muy lista, Clara, pero estás amargada, sola y tienes 34 años. ¿Qué te queda? Las palabras cayeron como piedras, pero en lugar de romperme, encendieron algo en mi interior. Di un paso adelante, lo suficientemente cerca como para ver el tic en la comisura de su boca. ¿Qué me queda?, dije suavemente. Tengo mi casa, mi carrera, mi libertad y ya no tengo a Ethan, lo que honestamente se siente como una bendición. Ethan se encogió. Margaret murmuró algo por lo bajo. La voz de Rebecca rompió el silencio. Era más baja, más temblorosa de lo que esperaba. Ethan, ¿sabías que canceló todas tus tarjetas? Su rostro se ensombreció, por una fracción de segundo, lo vi. El destello de pánico. Dejé que el momento flotara en el aire. Luego, lenta y deliberadamente, saqué mi teléfono. Rebecca, quizás quieras saberlo. La empresa de tu nuevo marido tiene una estricta política de no confraternización. Me pregunto qué pensaría Recursos Humanos de esta pequeña aventura en Las Vegas. La cabeza de Rebecca se giró bruscamente hacia Ethan. Dijiste que no importaría. Él ladró. Cállate. El garaje se sentía cargado, el aire denso con la respiración de todos. Finalmente, di un paso atrás. Tenéis 1 hora para cargar todo y marcharos. Después de eso, las cerraduras se cambiarán de nuevo y el resto de su basura irá a la acera. Margaret abrió la boca para protestar, pero Ethan cogió una caja, con movimientos bruscos. Rebecca se quedó helada, con la mirada saltando entre nosotros. Me di la vuelta y volví a entrar en la casa, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De adrenalina, de la creciente comprensión de que ya no era impotente. A través de la ventana, los vi luchar con las cajas, sus voces alzadas en agudos estallidos. Rebecca discutiendo, Margaret espetando, Lily burlándose, Ethan sudando bajo el peso de sus propias pertenencias. Y pensé, que lo carguen. Cada caja, cada mentira, cada consecuencia. Que lo carguen, porque yo ya no tengo que hacerlo. Cuando se fue la última caja, me senté en la mesa de mi cocina, mirando la tranquila entrada. La casa se sentía diferente ahora, todavía herida, pero más ligera de alguna manera, como si se estuviera despojando de su presencia pedazo a pedazo. Sabía que Ethan no se rendiría fácilmente. Nunca lo hacía. Pero por primera vez en años, me sentía preparada. Cualquier tormenta que trajera a continuación, la enfrentaría de frente, porque las cerraduras habían girado, y yo también. Debería haber sabido que la paz no duraría. Ethan nunca fue del tipo que se marcha en silencio. Perder el control siempre lo desesperaba, y la gente desesperada se agita con más fuerza cuando se está ahogando. Empezó 2 días después. Me desperté con el teléfono vibrando sin parar.
Las notificaciones se acumulaban como una marea de tormenta, etiquetas de Facebook, mensajes directos de Instagram, incluso mensajes de LinkedIn de antiguos compañeros de trabajo con los que no había hablado en años. Ethan había lanzado una campaña. Sus palabras, las de su madre, las de su hermana, pegadas en todas las plataformas que podían alcanzar. Clara Jensen es una narcisista abusiva. Atrapó a Ethan en un matrimonio sin amor. Lo manipuló financiera y emocionalmente. Lo hizo tan miserable que no tuvo más remedio que encontrar el amor verdadero. La campaña de desprestigio fue como un puñetazo en el estómago. Capturas de pantalla de sus publicaciones se desplazaban por mi teléfono. Margaret llorando en selfies. Lily posando dramáticamente con leyendas sobre la protección de su hermano, y Ethan sonriendo sombríamente junto a Rebecca, escribiendo sobre cómo finalmente había escapado de mí. Lo que más me inquietó no fueron sus mentiras. Fue lo fácil que algunas personas las creyeron. Comentarios de amigos comunes sangraban bajo las publicaciones. Vaya, nunca supe que Clara fuera así. Siempre pareció controladora. Bien por ti, Ethan. Te mereces la felicidad. Dejé caer el teléfono sobre la encimera, con las manos temblando. Ya no era solo una historia. Era una guerra. Esa tarde, llamé a David. David no era solo un amigo. Era el tipo de hombre que podía reconstruir un portátil estrellado con los ojos vendados. Había estado en nuestro círculo durante años. Siempre el que arreglaba el wifi en las fiestas. El tipo al que la gente llamaba cuando su teléfono se moría en medio de un viaje por carretera. Hola, Clara, respondió, su voz afilada por la preocupación. ¿Estás bien? He estado viendo cosas. Tragué saliva. Están por todas partes, David. Está volviendo a la gente en mi contra. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empiezas, dijo, por contraatacar. Y creo que sé cómo. Por la noche, David estaba en la mesa de mi cocina, su portátil brillando en la penumbra. Sus dedos volaban por el teclado, tirando de hilos de lugares que no sabía que existían. Ethan se cree listo, murmuró David. Pero es descuidado. Siempre lo ha sido. Veamos. Ajá, premio gordo. En la pantalla aparecieron mensajes. Conversaciones de Facebook que se remontaban a más de un año. Ethan y Rebecca tejiendo una historia engreída y fea. Me incliné más cerca. La bilis subía mientras leía. Es tan estúpida. Llevo meses desviando dinero de su cuenta de la compra. Casi he ahorrado lo suficiente para la boda de nuestros sueños, nena. No puedo esperar a ver su cara cuando nos hayamos ido. Mensaje tras mensaje, presumiendo, burlándose, conspirando. No solo engañando, sino tramando. Mi favorito, o quizás el más condenatorio, fue uno de Rebecca. ¿Crees que notará el dinero que falta? Ethan respondió, no, Clara es demasiado aburrida para comprobarlo. David silbó por lo bajo. Esto es oro. ¿Quieres que lo prepare? Asentí. Tenía el pecho oprimido, pero ya no de miedo. De algo más afilado, ira, fría y precisa. En pocas horas, David tenía las capturas de pantalla listas. Las publiqué. Sin comentarios, sin párrafos emotivos, solo pruebas. Internet se revolucionó. Los mismos amigos que habían susurrado dudas volvieron en masa con disculpas. Los comentarios se volvieron brutales contra Ethan. Vaya, así que tú eras el manipulador todo el tiempo. Robándole de su cuenta de la compra. ¡Qué asco! Rebecca, chica, te casaste con un payaso. Por primera vez en días, exhalé. Pero Ethan no lo hizo. Su desesperación mostró los dientes. Primero, su padre llamó a mi jefa. Afirmó que yo estaba acosando a Ethan, acechándolo, amenazando a su nueva esposa. Mi jefa, una mujer sensata que conocía toda la historia, me llamó a su oficina. Deslizó su teléfono sobre el escritorio. Al otro lado, la voz del padre de Ethan chillaba. Está arruinando la vida de Ethan. Mi jefa pulsó el silencio y puso los ojos en blanco. No te preocupes, Clara. Está perdiendo el tiempo. Solo pensé que querrías oír lo patético que es esto.
Luego vino el intento de allanamiento. 3 cámaras de seguridad de la casa captaron al propio Ethan en mi puerta trasera, traqueteando el pomo, susurrando a gritos a su teléfono. Me ha dejado fuera. Mis cosas todavía están ahí dentro. La grabación era clara, su rostro enfadado iluminado por la luz de mi porche. Se la envié directamente a mi abogada. Luego vinieron las afirmaciones absurdas. Les dijo a amigos comunes que yo había matado a su gato. Casi me reí hasta que me di cuenta de que algunas personas le creyeron. La ironía. Ethan sabía que yo era alérgica. Nunca habíamos tenido un gato. Finalmente, cayó aún más bajo. Llamó a mi madre llorando. No lo entiende, señora Jensen. Cometí un error. Rebecca no significa nada. Clara es mi vida. Estaba sentada junto a mi madre en el sofá cuando contestó. Nunca olvidaré su expresión, mitad asco, mitad lástima. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con Rebecca durante 8 meses, dijo, su voz fría como el cristal. Luego colgó. Le apreté la mano. Me ardía la garganta, pero me lo tragué. Gracias, mamá. Me besó la frente. Eres más fuerte de lo que él jamás mereció. Al día siguiente, recibí la llamada telefónica más surrealista de todas. Hola, es Clara, una voz de mujer, educada pero tensa. Soy Sara. Soy la suegra de Ethan, la madre de Rebecca. Me quedé helada. Sí. Ella suspiró. Mira, Ethan cometió un error. Los hombres jóvenes hacen estupideces. No puede permitirse una esposa en este momento. Podrías quizás aceptarlo de vuelta solo hasta que se recupere. Casi se me cae el teléfono. Me estás pidiendo que acepte de vuelta al hombre que me engañó para que tu hija no tenga que afrontar las consecuencias. Bueno, cuando lo pones así, suenas egoísta. El matrimonio consiste en perdonar. Me reí. Salió afilada, quebradiza. El matrimonio consiste en el respeto, y tu hija se casó con un hombre que no tiene ninguno. Luego colgué. Esa noche, mi teléfono se iluminó de nuevo. Un número bloqueado. No debería haber contestado, pero lo hice. La voz de Ethan, desgarrada y venenosa. Me has arruinado la vida, Clara. Espero que seas feliz. Mi respuesta fue automática. Fría. Definitiva. De hecho, lo soy. Gracias por preguntar. Terminé la llamada, bloqueé el número y puse el teléfono boca abajo. El silencio posterior fue pesado, pero esta vez no me asustó, porque sabía que lo peor estaba por venir, y estaba lista para enfrentarlo. El juzgado olía a papel viejo y a desinfectante tenue, el tipo de lugar donde las vidas se deshacen bajo luces fluorescentes. Llegué temprano, vestida con un sencillo vestido azul marino y tacones que resonaban demasiado fuerte contra el suelo de baldosas. Mi abogada, una mujer de mirada penetrante llamada Miranda, caminaba a mi lado como un escudo. No estaba nerviosa. En realidad, no. Las semanas de caos habían quemado eso en mí. Lo que sentía en cambio era una extraña anticipación, como si estuviera a punto de ver el acto final de una obra cuyo guión ya había leído. Y entonces entró Ethan. No estaba solo. Rebecca le seguía, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Su barbilla, antes orgullosa, se inclinaba hacia el suelo, su cardigan blanco colgaba holgadamente de sus hombros. Margaret entró a continuación, su perfume lo suficientemente fuerte como para picar, con Lily pegada a su lado. Ethan intentó cruzar mi mirada a través de la sala, su expresión una mezcla de arrogancia y desesperación. Yo miré a través de él. El juez entró, un hombre alto con ojos cansados que claramente habían visto demasiadas telenovelas representadas en la vida real. Todos nos levantamos, luego nos sentamos. El abogado de Ethan, un hombre pulcro con un traje que no le quedaba bien, se levantó primero. Señoría, mi cliente impugna la validez del llamado matrimonio de Las Vegas. Estaba bajo coacción emocional, manipulado para firmar papeles mientras estaba intoxicado. El juez levantó una ceja. ¿Coacción? ¿Intoxicación? Es una afirmación bastante seria. Miranda se levantó con suavidad. Señoría,
Tengo aquí 73 páginas de mensajes de Facebook, capturas de pantalla de textos y registros financieros que muestran que el señor Jensen no solo planeó esta aventura durante más de un año, sino que se jactó de desviar dinero de mi clienta para financiarla. Sostuvo una carpeta gruesa. El sonido de esta al golpear el escritorio del juez fue como un mazo en sí mismo. El juez hojeó los papeles, su expresión cambiando de la neutralidad profesional a un divertido disgusto. Se detuvo, luego leyó en voz alta. No puedo esperar a ver su estúpida cara cuando se dé cuenta de que la he desplumado. Sus ojos se alzaron lentamente hacia Ethan. Señor Jensen, ¿escribió usted esto? La cara de Ethan se puso escarlata. Eso está fuera de contexto. El juez se reclinó. ¿Qué contexto hace que eso suene mejor? Silencio. Rebecca se movió incómoda, con el rostro pálido. Miranda continuó. Señoría, el señor Jensen no solo cometió adulterio, sino también bigamia. Se casó legalmente con otra mujer mientras aún estaba casado con mi clienta. La evidencia es indiscutible. El abogado de Ethan intentó de nuevo, con voz vacilante. Bueno, técnicamente, mi cliente creía que el matrimonio con la señora Jensen ya estaba. El juez lo interrumpió con un gesto de la mano. La creencia no anula la ley. Firmó documentos de matrimonio mientras aún estaba ligado a su primer matrimonio. Eso es bigamia y, francamente, me horroriza tener que explicarlo. Hubo murmullos en la sala. Lily murmuró algo por lo bajo, ganándose una mirada severa del alguacil. Finalmente, el juez dictó su decisión. Se concede el divorcio. La señora Jensen retiene la plena propiedad de su casa y bienes. El señor Jensen recibe únicamente sus pertenencias personales en su vehículo, del cual sigue siendo financieramente responsable. Además, debido al apoyo financiero de la señora Jensen para la certificación profesional del señor Jensen el año pasado, él pagará 6 meses de pensión alimenticia a $500 por mes. El mazo resonó. Final y absoluto. No sonreí, no exteriormente, pero por dentro el alivio se desplegó como una respiración contenida durante mucho tiempo. Ethan, por otro lado, parecía como si alguien le hubiera robado el suelo bajo los pies. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Rebecca se cubrió la cara con las manos. Margaret se aferró a sus perlas. Dramáticamente. Y Lily, simplemente me miró como si las dagas pudieran deshacer los fallos legales. Pero el verdadero espectáculo comenzó fuera. Tan pronto como pisamos los escalones del juzgado, Margaret estalló, «Esto es un robo». «Le has robado a mi bebé». Su voz se quebró como el graznido de un cuervo, atrayendo las miradas de todos en la acera. La madre de Rebecca, Sara, también había aparecido, agarrando una taza de café y murmurando sobre el amor joven. Los gritos escalaron rápidamente. Lily se abalanzó hacia adelante, con una taza de café de papel en la mano. La arrojó hacia mí, falló, y el líquido salpicó toda la blusa de Sara. Sara jadeó. «¡Idiota!». Margaret respondió. «Cuidado con tu tono, zorra». Y así, estalló una pelea de café en toda regla entre dos madres en los escalones del juzgado. Gritos, salpicaduras, guardias de seguridad corriendo. Yo me quedé a un lado, con los brazos cruzados, observando el caos como si fuera un espectáculo de comedia mal escrito. Miranda se inclinó hacia mí y susurró, «He tenido juicios de divorcio menos dramáticos que esta pausa para el almuerzo». Notablemente ausente de la refriega, Ethan. Ya se había escabullido, con los hombros encorvados, Rebecca siguiéndolo como una sombra. Ni siquiera miró hacia atrás. Más tarde me llegó el rumor de que había encontrado consuelo en los brazos de una camarera de 22 años que había conocido la noche de la boda de Las Vegas. Rebecca había perdido la apuesta antes de que las fichas siquiera tocaran la mesa. Esa noche, me senté de nuevo en mi tranquila cocina. La casa zumbaba en silencio, pero era un tipo de silencio diferente ahora. No pesado, no opresivo. Pacífico. Me serví una copa de vino y pensé en la ironía de todo. Durante años, Ethan me había acusado de ser demasiado fría, de no ser lo suficientemente emocional, de excluirlo. Pero fue ese mismo desapego lo que me había salvado. Cuando llegó el mensaje, cuando las mentiras se derramaron, cuando la policía llamó, no había gritado ni suplicado.
Había actuado, y eso había marcado toda la diferencia. Levanté la copa en un pequeño brindis para nadie más que para mí misma. Por el cierre, susurré. El decreto de divorcio se sentía menos como un final y más como el levantamiento de un peso que no me había dado cuenta de que estaba cargando. En las semanas siguientes, mi vida comenzó a reconstruirse. Vendí la casa. El mercado estaba loco, y las ofertas llegaron más rápido de lo que podía seguir. En un mes, había firmado los papeles, entregado las llaves y me había ido con una ganancia que nunca esperé. En lugar de otra casa suburbana con demasiadas habitaciones resonando con ausencia, compré un apartamento en el centro, más pequeño, más elegante, con vistas a las luces de la ciudad. Se sentía vivo, vibrante, como empezar de nuevo en mis propios términos. Ethan, mientras tanto, se estaba desmoronando. No busqué actualizaciones, pero los chismes tienen una forma de encontrarte. Margaret no pudo resistirse a llamar a mi madre, y las crípticas publicaciones de Lily en Facebook prácticamente rogaban por una interpretación. Rebecca lo había dejado, no de una manera tranquila y amistosa, sino en una explosión muy pública y muy humillante. Había descubierto a la camarera, una joven de 22 años con cabello brillante y delineador de ojos afilado, que había captado la atención errante de Ethan la misma noche de sus votos en Las Vegas. Rebecca hizo las maletas y se fue furiosa, pero no sin antes publicar un amargo ensayo en línea sobre cómo Ethan la había engañado. La ironía era casi demasiado deliciosa. Para empeorar las cosas, el Departamento de Recursos Humanos de su empresa finalmente se había enterado del truco de Las Vegas. Estricta política de no confraternización. Tanto Ethan como Rebecca fueron despedidos. Una semana casados, una semana desempleados, y aparentemente Ethan estaba de vuelta en su antigua habitación en casa de Margaret, viviendo de comida para llevar y excusas. El resto del drama familiar se extendió como réplicas. Lily, siempre dramática, publicó sobre miembros tóxicos de la familia e insinuó cortar lazos. No especificó con quién, pero era obvio. Margaret se había vuelto infame en su Starbucks local. Después de gritarle a una barista que se parecía vagamente a mí, llamándola esa bruja, le prohibieron la entrada en 2 locales. La madre de Rebecca, Sarah, tuvo la audacia de demandar a Ethan por daños emocionales a su hija. El caso no llegó a ninguna parte, pero el desastre dejó cicatrices en sus círculos sociales. Mientras tanto, la reputación de Ethan se desmoronaba. Antiguos amigos susurraban sobre él. Compañeros de trabajo se distanciaban. Cada captura de pantalla, cada publicación que había difundido, vivía en línea para siempre. Había apostado todo por una boda de neón en Las Vegas, y la casa siempre gana. En cuanto a mí, seguí adelante. El gimnasio al que una vez me arrastraba por obligación se convirtió en un lugar de tranquila reconstrucción. Fue allí donde conocí a Jacob, estable, amable y divertido, de una manera que no exigía atención, sino que ofrecía consuelo. Había oído susurros de mi saga, pero nunca husmeó. Una mañana, me trajo café después de nuestro entrenamiento. La taza tenía un nombre garabateado en rotulador negro. Lo fruncí el ceño, confundida, hasta que me di cuenta de que decía, no Ethan. Me reí tan fuerte que casi lo derramo. Jacob sonrió. Pensé que te vendría bien el recordatorio. Por primera vez en meses, quizás años, sentí que algo se aflojaba dentro de mí. No dependencia, no desesperación, solo ligereza. Miranda, mi abogada, tenía un último regalo. En nuestra última reunión, me entregó un marco. Dentro había una copia del certificado de matrimonio de Las Vegas. El nombre de Ethan y Rebecca se desplazaba en tinta bajo el logotipo de la capilla de neón. Ella sonrió con suficiencia. El caso más fácil de mi carrera. Pensé que querrías un recuerdo. Lo colgué en mi apartamento, no como una herida, sino como un trofeo. Prueba de que la traición puede ser superada. Una noche, meses después, me encontré con una vieja conocida en una librería. Charlamos cortésmente, y luego ella bajó la voz. ¿Te has enterado? Al parecer, la madre de Ethan llamó a Rebecca, súcubo cazafortunas, en su club de lectura. Las palabras me tomaron tan desprevenida que me eché a reír en medio del pasillo. Las cabezas se giraron. No me importó. Justicia poética entregada por las mismas personas que una vez juraron que él era su niño de oro. A veces,
Tarde en la noche, pienso en aquel mensaje de texto. Acabo de casarme con Rebecca. Eres patética, por cierto. Antes, esas palabras podrían haberme atormentado. Ahora no son más que el remate de un chiste. Porque esta es la verdad que finalmente aprendí. La gente como Ethan escribe su propia caída. Todo lo que tienes que hacer es dejarlos. Levanto mi copa de vino en mi balcón, las luces de la ciudad brillando abajo. Por los juegos estúpidos, susurro, y los premios aún más estúpidos. Sonrío.